Pero en esta ocasión me ronda unas palabras del contexto de dos porciones de la Escritura que van a venir a colación. Escuchad bien con atención los que estáis recién bautizados. En cierto modo, esta predicación es dedicada para vosotros, los que os habéis bautizado hace escasos días. Y no quisiera yo, aunque sé que estáis bien tratados en la enseñanza discipular, no quisiera yo dejar esto como ya que ha ocurrido, sino que sigáis contando con nosotros y nosotros vamos a arroparos y vamos a llevaros en calor, arropándoos como al final vamos a hacer. Y entonces el tema es las coyunturas y los ligamentos en el cuerpo de Cristo. Esto sería un tema bastante largo en su exposición, pero me veo obligado por el tiempo pues a resumirlo lo mejor que pueda. Entonces vamos a leer en Colosenses un capítulo 2, versículos 18 al 19, y después leeremos otra porción donde vienen estos elementos que acabamos de decir en forma de palabras: ligamentos, coyunturas. Y dice, San Pablo va exhortando a los recién convertidos de Colosas y les dice en el capítulo 2, versículos 18 y 19, dice: nadie os prive de vuestro premio. Ir notando y escuchando con atención. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Está diciendo esto en un contexto de error que se estaba metiendo en la iglesia de Colosas. Había gente adorando a los ángeles, eso no es correcto. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este es el contexto que estuve a punto de no meterlo, pero bueno, como es un contexto general, lo pongo, porque donde quiero ir es en contraposición con esto. Dice, y no haciéndose de la cabeza. Por contraste de lo que va viniendo, dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Vamos a ver cómo estamos de doctrina. ¿Quién es la cabeza? Hay errores y vientos de doctrinas que se meten en los bancos y no sé quién los mete o cómo se meten, pero tenemos que luchar contra todo lo que no sea escritural. Cuando se dice, mi pastor es mi cabeza, no señor. No señor. No hay ni una coma en que esto tenga sustento en la escritura. ¿Sí o no? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora, lo que sí dice, y anticipo ya para el matrimonio, que el marido es la cabeza de la mujer. Ahí sí, pero fuera de ahí, siempre que el marido, su cabeza sea Cristo. ¿Vale? Entonces dice, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ¿nota? Todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el florecimiento, el crecimiento que da Dios. Que Dios bendiga su palabra. Mira, atención ahora. Es necesario comprender con todos los santos cómo Dios forma su iglesia. Necesitamos comprender la estructura de cómo Dios forma su iglesia. Y para comprender esto voy a dar algunos puntos para que podamos entenderlo mejor. El primer punto es, ya que hay vientos de doctrinas que están arrastrando a los discípulos a errores, el primer concepto, y no creas que esto es tan sencillo y tan simple, sino que cuando nos parece que algo es simple, se encierran profundidades detrás. Y es, la Iglesia Universal de Cristo es una. ¿Cuánto me decía amén? Es una. La Iglesia Universal, que la palabra universal significa católico, al fin y al cabo ahora vamos a ser los católicos. Católico significa universal. Y la iglesia de Cristo es una. Y cuando dice, edificaré mi iglesia, está hablando en singular. ¿Vale? Y en Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Digan amén. Dice aquí, presentársela a sí mismo una iglesia. Ojo, una iglesia. Ahora bien, el cuerpo, punto 2, universal de la iglesia, que es una, está formado por múltiples células. Y esto es lo que no entienden algunos. Y tenemos que tener cuidado de no ser arrastrados por vientos de doctrinas con conceptos erróneos acerca de lo que es y lo que no es la iglesia del Señor. Así que siendo una y siendo universal una, es un cuerpo que está formado por múltiples células. Debemos de entender esto. San Pablo toma una alegoría del cuerpo humano al cual está ilustrado alegóricamente lo que es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y todo el cuerpo para abajo somos nosotros. Somos huesos, somos carne de su cuerpo, del cual es la cabeza. Amén. Es Cristo en la cabeza. Y ahora el cuerpo está comportado por muchas células, desde el pie hasta la cabeza, donde Dios puso como Él quiso en la estructura espiritual universal de su iglesia, que consta de muchas células a las que llamamos iglesias en plural. Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Vais entendiéndolo? ¿Os saludan quién? Todas las iglesias. ¿Y quiénes eran las iglesias? Las células que el Espíritu Santo estaba edificando para añadir al cuerpo tremendo, incomprensible en su grandeza, que está a través del mundo entero haciendo el Espíritu Santo. Es decir, una sola iglesia conformada y formada por muchas llamadas iglesias, a las cuales podemos llamar células también, que son parte de su cuerpo, parte de su estructura. Ahora, hay falsas células, hay células cancerosas, hay células infecciosas, hay falsos profetas, hay falsas doctrinas. Cuando yo era inocente, más bien tontico, inocentico, yo en mi mente no cabía el que me tendría que encontrar un día con falsos profetas, con falsas doctrinas. Nunca pasó por mi mente eso. Yo inocente con mi Biblia debajo del brazo, mi sonrisa aquí, en el primer amor, con Felipe, con Benito, allí con el holandés, el cuervo. Sí, le llamaba el cuervo. Él se lo puso, Y en esa inocencia creíamos que siempre sería así, y así debería de ser. Pero luego aprendí que había cizaña, que podía haber falsos hermanos. Falsos hermanos nunca pasó, pero está en la Escritura. Uno de los peligros, falsos hermanos, que cosa más fea, tener que confrontar a un falso hermano. Pero está ahí, y ya el Señor nos va llevando con sabiduría, diciendo: no temas el peligro de falsos hermanos, de leones, de escorpiones, de serpientes, pero no debemos de perder nuestra inocencia y nuestro primer amor para renovarnos en la ilusión de servir al Señor en su iglesia, ¿verdad? Entonces es una formada por todas. A ver si lo podemos entender. Cuarto punto. O tercero. Dios añade nuevos salvos a algunas de las células que componen su cuerpo. Esto es importante que lo entendamos. Dios añade a los salvos a su cuerpo en algunas de las células universales que tiene. ¿Vale? Mientras estoy predicando aquí, estoy seguro que en alguna célula del Señor, en otro país, donde haya sol o donde esté atardeciendo, donde haya iglesia, seguro que el Señor está añadiendo a alguien a su cuerpo,
a la salvación, ya sea en Chicago, ya sea en Pekín, ya sea en Sydney, ya sea en París, donde sea, ahora mismo. El Señor está añadiendo los que de antemano escogió y llamó y justificó y los añade a su iglesia. Porque en Hechos 4:17 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, singular, los que habían de ser salvos, en distintas latitudes, en distintas células plurales que forman parte de la unidad que es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto es sana doctrina lo que estoy diciendo, hermano? ¿O esto es falsa doctrina? Entonces tenemos que ser sabios, porque cuando dice y el Señor añadía, quiere decir que la está añadiendo por todo el orbe a su iglesia. Que puede decir que en una iglesia, para tener sabiduría, hoy en un culto no se convierta a nadie, puede ser, o puede ser que sí, pero lo que sí puede ser que sí, es que en alguna parte del mundo el Señor hoy va a añadir los que han de ser salvos. Porque dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y nunca ha parado, te lo digo, en la autoridad que tengo del Señor, nunca ha parado de añadir todos los días alguno que tiene que ser salvo. No importa que haya habido inquisición, no importa que haya habido oscuridad, no importa que haya habido tinieblas, no importa que haya habido periodos de terrible oscuridad, siempre el Señor se ha guardado 7,000 que no doblan sus rodillas. Siempre, siempre, de día y de noche el Señor ha tenido santos anónimos que no salen en el periódico, que no son telepredicadores, que no son famosos. Siempre ha tenido siervos sirviéndole y siempre ha habido fruto. Porque Dios no es un fracasado. Él edifica a su iglesia y nunca está el verbo, la palabra fracasar. Y los que están con Él son llamados fieles y vencedores. Y en Cristo somos más que vencedores. Amén. No importa las vicisitudes, las dificultades por donde puede pasar una célula del Señor, esa célula nunca fracasará porque es poderoso el Señor para agregarla a su cuerpo universal. No se me olvidará un día un comentario, lo he dicho muchas veces, pero bueno, no importa, lo digo otra vez. Tengo 4 comentarios uno para cada evangelio, que os lo recomiendo. Se llama Los Evangelios Explicados. Son de colores, no están encuadernados en lujo, por un teólogo inglés llamado Riley. Y cuando yo leí, es menester, porque es de 1800 y pico, pero la luz que tiene sigue alumbrando en los comentarios que hace. ¡Qué maravilla! Y dice Riley acerca de la iglesia, es menester que comprendamos que desde el día de la fundación de su iglesia, jamás ha contado su iglesia exclusivamente de trigo, sino de cizaña y trigo. Y de hecho, los 12 apóstoles, uno era demonio, ¿sí? Y lo llevaba él. Y el Señor dice, no os he escogido yo y uno es demonio. Pero el punto de los otros 11 fue la pregunta, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Esa es una buena pregunta, porque ya esa actitud es positiva y nos pone a buen recaudo. Punto 4 creo que es, una vez añadido el nuevo miembro, donde sea, debe desarrollarse sometido a hermanos mayores para aprender a ser un discípulo de Jesucristo. Los que os acabáis de bautizar, y este mensaje es exclusivamente en principio para vosotros, que os habéis bautizado para ser salvos, para manifestar que sois salvos, pero para algo más.
No para quedarte con ya soy salvo. No. Quiero ser un discípulo de Jesucristo. Tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Tú eres mi dueño. Tú me has comprado y yo quiero ser tuyo. Y cuando tú le digas eso al Señor y notes la confirmación del Espíritu Santo, tú te vas a llenar de alegría y tú vas a sentir los ríos de agua viva de decir, no solo soy salvo, sino que voy a ser un hijo de Dios y un discípulo de mi Maestro. Y tenéis que aprender mucho. Y esto no se acaba totalmente de aprender porque es tanto lo que hay que aprender. Y a mí me daba la sensación, cuando yo con 23 años me entregué al Señor, me acusaba a mí mismo de decir, qué tarde me he entregado. 23 años y unos meses. Yo decía, ¿por qué no me entregué? Cuando era niño, cuando tenía 12, 14, he perdido el tiempo. Señor, perdóname. Y cuando se convierte alguien con más años, con 50, con 70, hoy me ha dicho Luis Rubiales que bautizó ayer a uno con 85 años. Y dice que tenía el hombre una convicción de pecado tremenda la convicción. Y dice que han celebrado el bautizo también, hecho de padrino. Y llevó el muchacho de 85 años, llevó allí gloria, llevó allí sidra y patata y carne, y estaba como un niño chico de lo que se había salvado. Dice que tenía un terror a morir y irse al infierno. Entonces cuando se solventa eso, por la convicción del Espíritu Santo, la gente no tiene convicción de infierno, ni de juicio, ni nada. Pero es terrible, ¿no? Entonces, en este punto que estamos, una vez añadido el nuevo miembro a la célula que sea, y esta es una célula, no la célula, una célula del Señor. Hay otras iglesias, pero el punto es donde Dios te siembra, tienes que permanecer ahí. Si me siembra aquí, no me voy a Cártama, a otro portalillo. Es aquí. Es así. No porque somos mejores, sino porque el Señor es mejor y Él decide a dónde ponerte. ¿No? Y normalmente trabaja con los instrumentos que te han acompañado a la conversión. Normalmente. ¿Sí? Y normalmente trabaja con los hermanos y componentes de la extensión de sus manos para llevarte al bautismo y llevarte a la salvación y añadirte a la iglesia. Y con estos mismos hermanos trabaja para enseñarte los rudimentos que tú no conoces todavía. De lo mucho que te queda por aprender, nos queda a todos, Nos queda a todos. Pero aquí hay clase de parvulitos espirituales y hay primera clase y segunda clase, tercera y cuarta. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, en fin. E ingresamos en el colegio y el maestro es el Señor y nos tiene que revelar y enseñar los rudimentos de la doctrina, ¿vale? Y eso lo hace. ¿Habéis visto cuando Lázaro murió? ¿Qué pasó? Que llegó el Señor y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro de 4 días, que ya olía, salió. ¿Y qué dijo el Señor? Quitarle las vendas y darle de comer. Y enseguida lo puso a la atención del colegio mayor de la iglesia para atender al muerto que se había resucitado. Y tú, hermano que te has bautizado, tú eras un muerto. No te ofendas, pero eres un muerto muriente. ¿Sí o no? Porque dice que Él te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Y un muerto no escucha. ¿Sí o no? Si has visto morir a alguien, tú dices, Paco, ¿qué hace ahí? No. Escucha, no respira, no oye. Y así estábamos todos, espiritualmente muertos. Y un muerto no se puede autosalvar. Y un muerto no puede oír. Así es que la gloria de Dios, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado.
El Espíritu Santo nos despertó cuando estábamos muertos. No estábamos salvos todavía. Cuando nos despertó, y el Espíritu Santo nos convenció, no estábamos salvos todavía. El Espíritu Santo nos llevó a la decisión. Y cuando decidimos por Él, fuimos salvos. ¿De quién es la gloria? Del Señor. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Este es el texto que corrobora lo que estoy diciendo, que una vez que te has bautizado, tú has entrado, igual que los demás, en una responsabilidad para ser una persona responsable delante de Dios, para ser una persona útil para el Señor, no para ser un zángano estando ahí mirando solamente cómo trabajan otros, sino para decirle al Señor también: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo? ¿Cómo puedo servirte? Tengo hambre. El Espíritu Santo producirá el querer y el hacer por su buena voluntad en ti. El Espíritu Santo te pondrá el hambre de estudiar la palabra, de leer y releer la palabra, porque es el pan de vida. Él es el pan de vida, y el pan de vida está en la palabra ungida y revelada por el Espíritu Santo. ¿Es así o no? Porque no es lo mismo leer como el que lee el Quijote. Hay alguien que puede leer la Biblia como el que lee cualquier otro libro y no se alimenta para nada y entiende menos. Pero cuando has nacido de nuevo, Dios pone hambre. Te estoy hablando por experiencia propia. Yo no estaba en iglesia, yo no conocía a ningún hermano, pero cuando yo me convertí al Señor, cuando el Señor me dijo ahora o nunca, y yo me convertí, me entregué, me comía la Biblia, me metía en el cuarto, lo he dicho muchas veces y lo digo otra vez, el día entero leyendo la Biblia yo solo, sin que nadie me dijera: hermano, hay que leer. No, el Espíritu Santo me decía: lee, lee y relee. Mi madre, preocupada, le decía a mi padre: ¿qué le ha pasado al niño? Siempre ahí en el cuarto, no quiere salir, no quiere con los amigos, ya no va al baile. Que nunca me gustó, por cierto. El baile zambito. Y me hinché de la palabra. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué rica! Y estaba yo cuando llega Isaías. Ese Isaías tiene que ser la pera. Y efectivamente, cuando llegué a Isaías, porque me tuve que comer los libros que no entendía. Imagínate el libro de Deuteronomio, de los números. Oh, yo con paciencia, no, pero yo lo leo, lo leo, aunque no me enteraba de casi nada, pero lo leía, y de lo que me enteraba no he tenido que cambiar posición hasta el día de hoy. Lo que el Señor revelaba ha sido para siempre. Si el Señor te revela de verdad un pasaje de la Escritura, cuando pasen 20 años tú no podrás decir: ah, no, esta no era la revelación correcta, entonces no te lo revelo. Porque la revelación es eterna. ¿Amén? Enseñándoos unos a otros. Y aquí empieza Dios a revelar el carácter y a formar el carácter para pasar de niño a un cristiano maduro, peligroso para las tinieblas. Formar el carácter. No puedes decir: no, yo no necesito porque yo leo, porque sí necesitamos, porque Dios nos ha puesto en un cuerpo. Es necesario que cada miembro, esto es importante porque tengo un rema muy importante ahora, es necesario, no solo los que se han bautizado, es necesario que cada miembro, a la luz de los textos en el contexto que dice que tenga un vínculo, es necesario tener un vínculo de unión, un vínculo de relación, un vínculo de comunión y un vínculo de apoyo fraternal y de amistad y comunión el uno con el otro.
apunta esto que es muy importante. Es necesario. No puedes ir por libre, no puedes decir yo sé más que los demás, yo no necesito nada, tú no puedes decir eso, tú eres un necesitado, y necesitas a otro hermano que te va a enseñar cosas que tú no sabes. Y es posible que el Señor te utilice también a ti para enseñarle a él cosas que no sabe. O sea, estamos en prueba todos, en prueba de humildad, Si a mí llega alguien a esta altura, con la revelación y el conocimiento que yo tengo de la Escritura, que creo que es algo, y famoso, nuestra obra y fuera de la obra, y me dice algo que yo no sé, tendré que decir, gracias hermano, ¿no? Pero yo he visto a algunos que se les dice, mira hermano, esto no es así. Y por el orgullo de llevar tiempo, dice, no, esto es así cuando no es así. Eso es una patología del orgullo que llevamos todos dentro. Tenemos que decir gracias. Se puede ilustrar muy bien en muchas materias esto, ¿no? Pero en música, alguien está tocando el teclado o tocando la guitarra y llega otro que sabe más, que sabe bastante más, y dice, mira, este acorde no es así. Te aconsejo que pongas este. Sería una estupidez que el ignorante diga, a mí me va a decir. Eso lo he visto yo, Eso lo he visto yo. En músicos que tienen más orgullo. Mi hijo Gabriel, ¿para qué te voy a decir? No lo digo porque es mi hijo, sabe tela, pero es que lleva 20 años estudiando música, sabrá más que yo, sabrá más que todos los que estáis aquí de música, y lo demuestra. Escuchar los arreglos que ha hecho en mis canciones, escucha, si tienes oído, escucha. Pero no puedes decir, no, esto no, y esto espiritualmente es así. El que sabe más porque el Señor le ha dado más, al que le ha dado más es para que lo comparta con el que no sabe. Y cuando se comparte con el que no sabe, no tiene que ofenderse, al revés, decir gracias hermano, pues no sabía yo esto. A mí me han enseñado, pero bueno, ¿quién me ha enseñado a mí? El Espíritu Santo y otros hermanos que sabían más que yo. Y eso no es para ofenderse. Entonces, insisto en este punto de oro, es necesario que cada miembro tenga un vínculo de relación, un vínculo de comunión y apoyo fraternal. Así se fortalecen los miembros por las coyunturas, porque esto es bíblico, está en la palabra. Según las coyunturas que se nutren, dice que se nutren por las coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Está tomando la analogía del cuerpo humano. ¿Qué es un tendón? Una coyuntura. ¿Qué es una artrosis? Una coyuntura, ¿no? Un fallo del líquido ahí, ¿no? Que se nutren y se une. Pues tenemos que echar aceite en nuestra coyuntura, ¿no? Y adornos de plata con la palabra. Así nos fortaleceremos los miembros y por todo se hace fuerte. Por estas cosas la iglesia se hace fuerte. Porque es un entretejido del cuerpo que el Señor pone, y si el cuerpo tiene una enfermedad porque hay una patología o una desconexión, entonces la iglesia se debilita, el cuerpo se debilita. Pero cuando el cuerpo se une, es importante, llegado a este punto, que os diga que estamos hablando del cuerpo universal, pero especialmente apunta del cuerpo local, que es representante del cuerpo universal. Ahora tenemos que tener sabiduría para saber lo que es una coyuntura, lo que es un tuétano, lo que es un ligamento. Y pongo lo que dice San Pablo del cuerpo. Dirá la oreja o el pie, no soy del cuerpo porque estoy lejos de la cabeza. No. Dirá el ojo, no soy porque no soy oreja. Dirá el brazo que no es. Es un conjunto perfecto
que Dios ha diseñado. Y esto es una analogía completamente espiritual para el cuerpo. Quiere decir, y nos hace falta sabiduría para entender, que si una célula de aquí, del codo aquí, la ha puesto el Señor aquí, no se puede ir a la rodilla. Tampoco puede decir que no tiene relación con el tobillo. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que a veces no podemos estar en la misma relación todos, por razones obvias y naturales, pero sí tener buena actitud con todo el cuerpo, pero buscar una coyuntura de ayuda, de comunión y de fraternidad. Es importante lo que estoy diciendo, ¿eh? Muy importante. Y el que el Señor te dé sabiduría en lo que estoy diciendo, como diría el apóstol Pablo. Alguien en quien acudir, alguien en quien tener confianza, alguien a quien decirle, hermano, ora por mí, alguien con quien te puedas abrir para que no te comas tú solo un problemón que te haya venido. ¿Me estás entendiendo? Pero dentro de que te puedas abrir con alguien, no es que te puedas abrir con todo el mundo. Porque no es conveniente a veces. ¿Me comprende? Pero sí es conveniente tener un hermano íntimo, una coyuntura. De decirle, hermano, acuérdate de mí, que me está pasando esto. Y si son dos, pues también. Y guardar confidencialidad también. Aquí hace falta sabiduría. Porque tenemos que guardarnos los unos a los otros. No descubrir o traicionar una confianza que yo te di a ti y me traiciones por detrás. Pero esto es espiritual. Son las coyunturas. Son los ligamentos. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se materializa esto? Pues muy sencillo. Se materializa espiritualmente, se materializa en una actitud bonita, se materializa en un abrazo, se materializa en una tarde de café, abriendo tu casa, se materializa en cuatro que se juntan, que no es malo que se junten cuatro, porque no nos podemos juntar a la vez todos. Cuando empezó la historia de la iglesia, que éramos hace 40 años, éramos 16 y menos. Y después fuimos 35. Pero cuando decíamos, ¿qué hacemos esta tarde después del culto? Vamos a la playa con los niños. Teníamos churumbeles. Pues todo a la playa con los niños. Tortilla de papas con arena, salchichón con arenilla. Y todos contentos. Pero ahora no podemos decir, esta tarde, todos a la playita. Todos nos vemos en la cafetería tal o en casa del hermano Plin. Todos allí. Que no se discrimine a nadie. Y se cae el artesonado del suelo del piso. Por sobrecarga. ¿Estamos entendiendo? Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, aquí lo tenemos, y unido entre sí, ¿por quién? Por todas las que, aquí lo tiene, las coyunturas, ¿qué? Decírmelo, por favor, fuerte. Que se ayudan mutuamente, lo que estoy diciendo. ¿Según qué? Y la actividad propia de cada miembro, que no es la misma que la de Pepe y la de Paco y la de Conchi. Por la actividad propia de cada... Otro día te haré un estudio de la tontería y la envidia tonta o la venta de gracia a uno que no la tiene. Porque la tienes tú. Pues si no la tiene la criatura. ¿Por qué le esfuerza a tener lo que no tiene? Anímale a decirle, hermano, hermana, ponte de rodillas y busca cuál es tu gracia. Que la mía ya la sé. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento, ¿ves? Crecimiento para ir edificándose, Amor. Ay, amigo. En amor. No en competición. No en envidia. No en celos.
no en crítica, sino edificándose mutuamente en amor.